Buenas tardes o buenos días, depende a qué hora vean este video. Bueno, esta es nuestra nuestra clase teórica de teorías psicológicas, ¿sí? Y en el día de hoy vamos a comenzar con una nueva unidad, que es la unidad 4, ¿sí? Se llama, la unidad tiene por nombre Teoría Genética de Jean Piaget. Sí, nosotros vamos a empezar a trabajar esta nueva teoría. Con anterioridad venimos trabajando en las unidades 1, 2 y 3, otras teorías, y acá nosotros vamos a comenzar viendo estos nuevos contenidos que están acá. Esto está copiado del programa, ¿sí? Que van sobre la construcción del conocimiento, que es el objeto de estudio de Jean Piaget, cómo fue que surge esta teoría, la idea de sujeto epistémico, cuáles son los momentos o cómo se genera ese sujeto epistémico, el equilibrio hacia el cual surgen las estructuras, y en el medio de esto, bueno, algunos conceptos centrales, ¿sí? Las invariantes funcionales, adaptación y organización, la importancia del conflicto cognitivo y error, los factores que juegan en el desarrollo de la inteligencia, y el método de estudio que en este caso se llama método clínico crítico. Bien, vamos a comenzar hoy. Este es el primer teórico que dedicamos a la unidad 4, y la semana que viene vamos a ver un segundo teórico de este tema, ¿sí? Así que hoy vamos a abarcar una parte de los materiales. ¿Cómo vamos a organizar esta clase? Bueno, vamos a comenzar, como siempre, reubicándonos un poquito. Nos vamos a meter en los conceptos centrales de la teoría de Jean Piaget. Luego, como siempre, dejo unos ejercicios para que hagamos en el espacio, o para que ustedes intenten hacer primero, y luego los resolvamos juntas en el espacio de intercambio de los viernes a las 12, y finalmente van a encontrar la bibliografía, ¿sí? En este caso hemos hecho un cambio pequeñito en relación a la bibliografía que aparece en el programa, y hemos quitado uno de los textos, ¿sí? Entonces van a encontrar ustedes que al final de este teórico hay 3 textos que son los que se van a trabajar en esta unidad, en esta cursada, ¿sí? Así que bueno, hay una pequeña adaptación. Quitamos uno de los textos, ¿sí? Y vamos a trabajar los otros 3. Bien, bueno. Piaget, o la teoría, ¿sí? Tiene un autor muy importante, un autor central, que es Jean Piaget, ¿sí? ¿Qué les puedo contar de Jean Piaget? Bueno, Jean Piaget era un biólogo. Miren qué curioso, un biólogo, no era psicólogo, él era biólogo, él estudió biología. Bien, sin embargo, sus preocupaciones los llevaron a desarrollar una teoría psicológica. Esta teoría psicológica tiene o ha tenido impacto muy fuerte en educación, y por eso es una de las teorías más relevantes para el futuro ejercicio para ustedes como maestras de nivel inicial, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos que Jean Piaget es un hombre, bueno, falleció grande, ¿sí? Él tuvo muchos años, que fue muy productivo, y él comenzó observando, ¿sí? Algunas cuestiones que le llamaban la atención de los niños y las niñas, y principalmente observó a sus hijos. Bien, luego vamos a encontrar que otros autores hacen investigaciones en torno a su teoría, y los desarrollos piagetianos, los desarrollos de la psicología genética, llegan hasta la actualidad, ¿sí? Pero si nos tenemos que ubicar un poquito en el mapa y un poquito en los años, ¿sí? Nosotros habíamos empezado como una línea histórica que comenzaba con Wundt, que es el autor que vimos en la unidad 1, ¿sí? En 1879 en Leipzig, Alemania. Luego nos habíamos desplazado a América, particularmente a los Estados Unidos, y habíamos visto el conductismo de Watson, de Skinner, ¿sí? Y luego vimos la crisis del conductismo y el surgimiento de la psicología cognitiva, que llegaba hasta la actualidad. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito para atrás en la línea histórica. ¿Por qué? Porque vamos a volver más o menos a la misma época en que surge el conductismo, 1920, pero esta vez nos vamos a ubicar en Suiza, ¿sí? Piaget trabaja en una ciudad que se llama Ginebra, ¿sí? Gran parte de su vida, y entonces va a desarrollar esta teoría que se llama
psicología genética. También se la llama epistemología genética, ya vamos a ver por qué. Bien, pero esto, bueno, un poquito para ubicarnos en el mapa y en los tiempos, ¿sí? Es decir, vamos a volver un poquito para atrás, vamos a volver más o menos a la época del conductismo. El conductismo estaba en auge en América, específicamente en Estados Unidos, y la psicología genética de Jean Piaget surge en Europa, bien, al mismo tiempo. Esta teoría sigue hasta la actualidad, también ha recibido críticas, como todas, y bueno, un poquito vamos a ver cuáles son sus principales ideas, y luego también vamos a abordar algunas de esas críticas, ¿bien? Bueno, primero que nada, yo les contaba que Piaget era un biólogo, ¿no es cierto? Él tenía preocupaciones, ¿sí?, que tenían que ver con la biología, o él había estudiado biología, y desde muy chiquito él empieza con estas preocupaciones. De hecho, empieza escribiendo un artículo, o el primer artículo que le publican es algo así como a los 11 años, ¿sí? Él había observado unos pájaros y escribe un artículo, y ya empieza a escribir, ¿sí? Es una persona que ha sido muy productiva. En realidad, su preocupación luego pasa a ser la epistemología, ¿sí? Pero no la epistemología como la habíamos trabajado antes, cuando decíamos, bueno, aquella metaciencia que de alguna manera demarca lo que es científico y lo que no es científico, sino la epistemología como el estudio del conocimiento. Y es otra idea de epistemología, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que preocupaba a Piaget era justamente el conocimiento. Y la palabra epistemología, ¿sí?, significa estudio, logos, del conocimiento. ¿Sí? Que conocimiento sería la primera partecita de la palabra, que es episteme, estudio del conocimiento. ¿Cómo es que surgen los conocimientos? Bueno, él empieza a observar que en distintos momentos las personas tenemos distintos estados del conocimiento, y normalmente a medida que crecemos, es lo primero que se observa, que vamos hacia estados de mayor conocimiento. Y él se pregunta, ¿cómo es que pasamos de esta situación A, ¿sí?, de la primera, de la inicial, de un momento en el que hay menor conocimiento, a un momento en el que hay mayor conocimiento? Bien, entonces esta va a ser la pregunta rectora, ¿sí? Rectora significa que va a dirigir toda su obra y que le va a llevar muchos años, toda su vida, ¿sí?, de trabajo. ¿Cómo es que pasamos de un momento o de un estado de menor conocimiento a otro estado de mayor conocimiento? Lo otro que tenemos que aclarar acá, es muy importante, es que la palabra conocimiento no significa simplemente contenidos, ¿sí?, sino que implica también cómo conocemos. Es decir, cuando él dice conocimiento, está incluyendo tanto a las estructuras de la mente como al contenido de esas estructuras, ¿sí? Esto lo vamos a ir trabajando un poquito más, porque es lo primero que tenemos que romper para poder entender esta idea de conocimiento, y no confundirnos, porque para Piaget nunca conocimiento va a ser sinónimo ni de información ni de contenido. Conocimiento es mucho más, ¿sí? Ahora vamos a trabajar bien para que se entienda qué sería. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Bueno, la cognición justamente, o como él la llama, la inteligencia. ¿Bien? ¿Y cómo va a estudiar? ¿Cuál es su método? El método clínico crítico, que lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, ¿sí?, en el segundo video de la unidad 4. Bien, lo primero que nos llama la atención de esta teoría es que Piaget va a tomar una perspectiva o una forma distinta de lo que hemos visto en las teorías anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de él es cómo evoluciona, ¿sí?, el conocimiento a lo largo de la vida de una persona, ¿sí? Por eso él tiene una perspectiva que podríamos llamar evolutiva, que no estaba presente ni en Watson, ni en Wundt, ni en la psicología cognitiva del procesamiento de la información. ¿Bien? Acá él recurre a esta idea de genética, por eso, o génesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir que hay como una estructura
que es génesis de las otras, ¿sí? O cómo se van generando. Y acá esto tiene que ver con encontrar y entender los orígenes del conocimiento y cómo se va desarrollando. Fíjense que en las teorías que vimos antes, esta misma perspectiva no estaba. ¿Bien? Acá yo puse una imagen para señalar dos cosas e ir introduciendo algunas de las críticas que se le hacen a Piaget. Una de las ideas, o una de las críticas que tiene, o que yo voy a introducir ahora, es que Piaget trabajó con el desarrollo desde los bebés, desde el conocimiento en los bebés, ¿sí?, hasta la adolescencia. Él suponía que cuando llegábamos a la adolescencia, nuestra cognición se completaba y no estudió lo que ocurría después. En la actualidad, estas mismas perspectivas evolutivas plantean que en este planteo o en esta teoría de Piaget faltó hablar, ¿sí?, de qué ocurre cuando entramos en otras etapas de la vida, como la madurez y la senectud, ¿sí?, cuando nos hacemos viejitos. Entonces, bueno, Piaget entonces se presenta o se propone explicar cómo pasamos de un estado de menor conocimiento, cuando somos más chiquitos, a uno de mayor conocimiento a medida que nos vamos haciendo más grandes, ¿sí? Le faltó a Piaget hablar de qué ocurre después, y muchas teorías actuales plantean que eso que hizo Piaget era un tanto optimista, ¿sí?, porque siempre iba todo hacia un mayor conocimiento. Y algunas perspectivas actuales muestran que en la senectud, en la tercera edad, o cuando nos hacemos viejitos y viejitas, nuestra cognición empieza a deteriorarse, ¿sí? Bueno, eso no lo trabajó Piaget y es una de las limitaciones y críticas que se le hacen a su teoría. Bien, bueno. La primera o otra cosa que también tenemos que repensar para poder entender esta teoría es la noción de inteligencia. Decíamos que para Piaget era una preocupación, ¿sí?, nuestra cognición, nuestra inteligencia. ¿Qué es nuestra inteligencia? ¿Sí? Y bueno, al respecto vamos a encontrar dos definiciones, ¿sí? Las podemos encontrar, por ejemplo, en la ficha de la profesora Mónica Calvet, que era la profesora que estaba antes que yo a cargo de esta materia, ¿sí? Ella hizo una ficha que ustedes van a trabajar, que es muy clara y que está muy buena para que organicemos algunos contenidos, ¿sí? Bueno, la inteligencia va a ser definida dos veces, ¿sí? La primera idea es una idea más general, ¿bien? Piaget dice que en sentido general, ser inteligente o comportarse de manera inteligente es adaptarse a situaciones nuevas, ¿sí? Es una capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, ¿bien? Entonces acá tenemos un dibujito, ¿sí?, en el que una persona está en un contexto que podemos imaginarlo como un cuadradito, ¿sí? Y si el contexto cambia, es esperable que esa persona también modifique sus comportamientos. ¿Para qué? Para adaptarse a la nueva situación, ¿sí? Entonces, bueno, la adaptación es esta capacidad, ¿sí?, de poder, la inteligencia es esta capacidad de poder adaptarse a las situaciones nuevas, ¿sí? ¿De dónde sacaba Piaget estas ideas? Bueno, él las trae de la biología, porque nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos un camaleón, ¿sí?, que es un animal que para adaptarse a distintas situaciones se puede cambiar su piel y se mimetiza con las plantas, con las piedras, con un árbol, y entonces de esa manera pasa desapercibido y no es capturado por las presas, ¿sí? De esa manera el camaleón se está adaptando al medio, entonces va a cambiar el color de su piel de acuerdo al medio en el que se encuentra en un momento. Tenemos otro ejemplo, ¿sí?, de adaptación que nos plantean los camellos, ¿sí? Por ejemplo, miren, los camellos, dice, tienen 3 párpados. ¿Por qué tienen 3 párpados? Porque eso les permite poder proteger sus ojos en las tormentas de arena que hay normalmente en el desierto. Bien, y otra forma de adaptarse que tienen los camellos es conservar agua como parte de su cuerpo para poder atravesar periodos en los que no va a haber agua disponible, ¿sí? Entonces pueden guardar agua en su cuerpo, en la joroba, por ejemplo, ahí con su grasa, para pasar tiempo sin beber, ¿bien?
De esa manera el camello se adapta a las situaciones y a los contextos que les toca. Bien, acá tenemos otro ejemplo de adaptación con una planta que son los cactus, bien, que o las plantas que ahora están súper de moda, que se llaman las suculentas, que han cambiado sus tallos, sus hojas, ¿sí? En vez de hojas, que los harían perder humedad, tienen espinas. Los tallos, o cuando hay algún tipo de hoja, guardan agua también o están hechos para captar el agua y guardarla y reservarla y poder pasar así un tiempo sin recibir agua. Bien, realizan un tipo de fotosíntesis peculiar, bien. Entonces son plantas que se han adaptado a vivir en unas condiciones, en un contexto. ¿Sí? En el caso de las personas, vuelvo para atrás, ¿sí? Nosotros tenemos todo el tiempo que enfrentarnos a situaciones cambiantes. ¿Sí? Por ejemplo, nos acostumbramos a ir a un lugar y que nos atienda una persona, por ejemplo en el almacén me atiende hace 10 años la misma señora, entonces ya sabe que voy los viernes, que busco la prepisa, entonces a veces me la guarda, ¿bien? Pero bueno, puede ser que la señora un día decide dedicarse a otra cosa y yo me encuentro con que en el mercadito de mi barrio ponen una ferretería y yo tengo que ir a otro lugar y tengo que generar de vuelta, ¿sí? Bueno, cuándo voy a ir, qué voy a pedir, si me tienen que reservar algo, ¿bien? Y entonces voy a tener que generar o buscar la forma de adaptarme. ¿Qué sería no inteligente? Que yo siga haciendo aquello que hacía antes, aun cuando no resulta adaptativo. ¿Qué es la falta o la carencia de inteligencia? ¿Cuándo un comportamiento es no inteligente? Y no inteligente sería que yo siga yendo al mismo local a buscar una pizza. Y ahora ese local es una ferretería. ¿Sí? Entonces, en ese caso nosotros decimos, bueno, esa persona está actuando de un modo no inteligente. Muchas veces el contexto cambia, todo el tiempo nuestro contexto cambia y nosotros tenemos que adaptarnos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo con lo que nos ocurrió a todos con la llegada de la pandemia y todos tuvimos que migrar desde la presencialidad a la virtualidad. Bien, todos tuvimos que adaptarnos a este nuevo formato y para ello tuvimos que emplear muchos comportamientos inteligentes, ¿sí? Aprender a manejarme por la plataforma, aprender a comunicarme con mis compañeras y con mis compañeros, aprender los modos de rendir. Bueno, todo eso ha implicado que nos podamos adaptar a este nuevo contexto. Lamentablemente no todos y no todas pudieron, ¿sí? Hay estudiantes, ¿sí? Que yo me he encontrado, por ejemplo, y me dicen, no, yo dejé de cursar y estoy esperando que vuelva la presencialidad. Bien, entonces esa persona no ha podido adaptarse. Bien, yo trato de convencerlos y decir, bueno, trata de hacer lo que vayas pudiendo, porque bueno, fíjense que ya vamos en nuestro segundo año de dictado virtual, ¿sí? Entonces, bueno, trata de hacer lo que puedas, trata de hacer menos materias, pero no dejes de cursar, trata de ir entendiendo cómo funciona todo, ¿sí? No a todo el mundo le ha sido factible poder adaptarse a esta nueva situación, ¿sí? ¿Y qué sería poco inteligente? Bueno, sería poco inteligente, por ejemplo, que yo los haga hacer un escrito y que el papel quede en su casa. Entonces, bueno, yo les digo, bueno, vamos a tomar un examen y ustedes tienen que escribir, ¿sí? Y ustedes escriben y el papel queda en su casa, con lo cual yo nunca corrijo y nunca sabemos si la persona pudo aprobar o desaprobar, ¿sí? Eso sería poco inteligente de una profesora. Pedir algo que en la virtualidad ya no tiene sentido. ¿Bien? Bueno, entonces decíamos y volvíamos a la idea, esta es la idea más general de inteligencia, ¿sí? Que es inteligencia poder adaptarse a situaciones nuevas y a los contextos cambiantes. Pero Piaget va a agregar una segunda definición más específica. Bien, es un concepto de esta teoría. Y dice él que para él la inteligencia es el equilibrio al que tienden todas las estructuras cognitivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía al principio? Cuando hablemos de conocimiento no estamos hablando solamente de los contenidos, sino también de las estructuras de nuestra mente. Bien, entonces él dice que nuestras estructuras
tienden a un equilibrio. Esa tendencia al equilibrio es la inteligencia específicamente para Piaget. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? de una, uy, se me fue, unas piedras, ¿sí? Y un palo que están haciendo equilibrio, ¿sí? Es esta búsqueda del punto justo donde nada se me cae. Bueno, ese punto sería, esta búsqueda del equilibrio sería para Piaget la inteligencia en sentido estricto. ¿Qué es lo que se tiene que equilibrar? Las estructuras cognitivas. Vamos a volver sobre este concepto muchas veces. ¿Bien? O sea que hay como una búsqueda de equilibrio, pero en algún momento el equilibrio se me cae. Sí, eso lo llamamos desequilibrio cognitivo. ¿Sí? Entonces, hay como un momento en el que encontramos un equilibrio, ¿sí? Luego, cuando un niño, un infante, se enfrenta a un evento que no conoce, ¿sí? O que le resulta desconocido, hay un momento en el que se genera el desequilibrio cognitivo. Bien, vamos a suponer que estos niños que vemos acá están encontrando un perrito al que le falta una pata, ¿sí? Entonces estos niños tenían una idea, o en su situación inicial, tenían unas ideas, unos conocimientos sobre lo que era un perro, pero cuando encuentran un perro sin una o sin dos patas, su idea de perro empieza a tambalear, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En ese momento la persona, el niño, la niña, se sienten confundidos. Y ahí es el momento en que hay un desequilibrio cognitivo. Pero ¿qué pasa? Para Piaget, la inteligencia es la búsqueda de un nuevo equilibrio. Van a tratar de comprender, van a tratar de asimilar ese objeto nuevo de conocimiento, en este ejemplo que estamos haciendo, un perrito al que le faltaran unas patas, y van a tratar de tener que acomodar sus propias estructuras cognitivas. ¿Bien? De esto que acabo de decir, lo que quiero que quede claro es la idea de que hay un momento de equilibrio y un momento de pérdida del equilibrio cognitivo, ¿sí? Esta búsqueda de nuevos equilibrios cognitivos es la inteligencia para Piaget. Lo otro lo vamos a seguir trabajando. Bien, voy a volver sobre esta idea que me parece que es muy, muy relevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hubiera, ¿sí? Si hubiera, voy para atrás. La idea más corriente, o la que todos pensamos, es que todos aprendemos acumulando información, ¿sí? A mí me enseñan un día lo que es un gato, al otro día me enseñan lo que es un león, al otro día me enseñan lo que es un ornitorrinco, y yo acumulo información. Esa idea para Piaget está mal, ¿sí? Piaget no cree que el conocimiento esté afuera y que las personas simplemente lo acopien y lo acumulen en sus estructuras cognitivas. La idea de Piaget es que hay un momento inicial en que alguien tiene unos conocimientos, por ejemplo, esta nena tiene unos conocimientos sobre un gato, ¿sí? Pero un día va de paseo, vamos a suponer que a Bubalcó, por ejemplo, y conoce un león o conoce un tigre, y entonces sus ideas sobre gato entran en crisis, ¿sí? Y en ese momento se pierde el equilibrio cognitivo, ¿bien? Y la niña va a tratar de, con esos conocimientos que ya tenía, construir un nuevo conocimiento que permita comprender el objeto nuevo, ¿sí? Que sería el león. ¿Bien? Entonces, en esta teoría, la idea de que de que en algún momento perdemos el equilibrio cognitivo, está muy buena, ¿sí? Es valorada como muy positivamente. ¿Por qué? Porque a partir de que se generan estos momentos de desequilibrio cognitivo, se va a ir a una mejor cognición después. Entonces, si nos quedáramos, ¿sí? Siempre viendo gatitos, ¿sí? No aprenderíamos nada nuevo. Entonces, lo que el autor plantea es que la inteligencia es justamente esto, perder un equilibrio y buscar uno nuevo. Y esa búsqueda de nuevos equilibrios es lo que él valora tan positivamente. Ahí justamente en esta
en este momento en que se generan desequilibrios cognitivos, entra el lugar de las maestras, de las mamás, de los papás, de los profesores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es ayudar a que el niño, la niña, el adolescente, o si podemos decir hoy en día hasta el adulto, ¿sí? Pasen de estados de menor conocimiento a otros de mayor conocimiento. Pero para eso va a hacer falta que en algún momento lo que estaba, ¿sí? Se revise, ¿sí? Se desarme, se diga, bueno, a ver, estoy confundido, voy de vuelta, y pueda pensar en un nuevo equilibrio que seguramente, según Piaget, va a ser mejor. ¿Bien? Bueno, estamos revisando muchas de las ideas que teníamos, ¿sí? Estamos revisando ideas como la idea de conocimiento, la idea de, bueno, cómo se genera el conocimiento para Piaget, la idea de inteligencia, y otra pregunta, ¿sí? Que nos hacemos normalmente, o que en ocasiones podemos haber conversado, es si el conocimiento se hereda o se construye. ¿Bien? Bueno, acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, cuando una mamá, a ver, no quiero tapar la imagen, bueno, cuando una mamá observa a su bebé y ve que la bebé hace algunas cosas y dice, ay, heredó la inteligencia de la abuela, ¿sí? A veces hay gente que dice, bueno, fulana es muy buena para las matemáticas, y sí, porque tiene una tía que estudiaba matemáticas, entonces heredó de la tía, ¿sí? Otras personas, ¿sí? Dicen, bueno, yo soy mala en las matemáticas porque no heredé nada de eso, ¿sí? Yo ya vine sin herencia para la inteligencia de las matemáticas, ¿sí? Otras personas creen que no es la herencia el punto, sino que es el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, dicen, mira, acá tenemos el ejemplo de la seño. La seño dice, bueno, con todos estos estímulos que yo estoy poniendo, estos chicos van a salir muy inteligentes, ¿sí? O alguna mamá puede pensar, bueno, este niño, esta niña, se crió en un contexto en el que le pusimos muchísimos estímulos, que iba a taller de música, que iba a taller de teatro, que iba a educación física, va a ser muy inteligente, ¿bien? O puede observar un niño de la calle, ¿sí? Que aprende a hacerse una carpita con cartones, y yo digo, bueno, mirá cómo en ese contexto tan adverso, este niño, ¿sí? Pudo generar un acto tan inteligente. Bien, bueno, esta es una discusión, ¿sí? Si la inteligencia se hereda o si la inteligencia se construye, bien, y Piaget va a responder diciendo que la inteligencia tiene una parte heredada y una parte que se construye. Bien, es decir, si tuviéramos que decir cuál es la posición de Piaget respecto a la inteligencia, bueno, él va a decir, tiene una parte heredada más una parte que se construye, tiene de las dos, no se va ni a un extremo ni al otro. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que se hereda? ¿Cuál es la parte, ¿sí? De la inteligencia que se hereda? Bueno, el modo de funcionar. Y ahora vamos a trabajar bastante sobre esto. ¿Y qué es lo que se construye? Las estructuras cognitivas. También vamos a trabajar sobre esto y lo vamos a volver a trabajar la semana que viene, ¿sí? Bueno, decíamos que heredamos, ¿sí? Nosotros y nosotras heredamos el modo de funcionar de la mente, ¿bien? Y lo que se hereda, dice Piaget, son invariantes funcionales. Y acá vienen unas palabritas que vamos a tener que desarmar. Invariantes funcionales. ¿Qué significa esto? Significa que hay algo que no varía en el funcionamiento. Bien, las invariantes funcionales es esa parte de la inteligencia que no cambia nunca, ni a lo largo de la vida de un sujeto, ni entre los diferentes individuos y culturas. Bien, ¿qué son las invariantes funcionales? Las invariantes funcionales son dos. La búsqueda de la adaptación y la organización. Ahora vamos a trabajar, ¿sí? Pero bueno, primero, siempre, siempre, siempre las personas, no importa el momento en el que nos encontremos, buscamos la adaptación a nuestro contexto.
esto ya lo charlamos recién, ¿sí? ¿Qué era adaptarse? Y siempre, siempre, siempre cualquier persona, no importa si nació en un país, en otro, si es alto, si es bajo, si tiene hermanos, si nació un único hijo o hija, siempre va a buscar la adaptación al contexto. Y acá en esta imagen, fíjense que tenemos tres niños distintos, tenemos dos varoncitos y parece que la otra es una nena, que han conocido un nuevo objeto y que están explorando y tratando de adaptarse a estos nuevos objetos, que podríamos decir que son algo así como bolsitas, ¿sí? Fíjense que el primer niño está tirando la bolsita para arriba, ¿bien? Luego la segunda niña se lo ha puesto como si fuera un sombrero en la cabeza, y el tercer niño se lo puso en un pie. ¿Bien? Bueno, ¿por qué están haciendo esto estos niños? Bien, porque las invariantes funcionales, ¿sí? Que dijimos que eran la adaptación y organización, ¿sí? Específicamente dentro de la adaptación tienen dos procesos que son la asimilación y la acomodación, ¿sí? Cuando algo cambia en nuestro contexto, por ejemplo, aparece un objeto nuevo, como en el ejemplo de recién, los chicos con las bolsitas, ¿sí? Esos niños, niñas, van a tratar de asimilar el nuevo objeto a su sistema cognitivo, a su inteligencia. Y luego, ¿cómo van a hacer? Van a aplicarle a ese objeto estructuras ya conocidas. Voy a volver a la imagen, ¿sí? A ver, vamos a suponer que estos niños no conocieran estas bolsitas, ¿sí? Entonces, el niño que tiene remerita verde va a aplicarle algunos esquemas de acción ya conocidos, como pueden ser que si él ya conocía una pelota, entonces, bueno, la pelota él la tiraba para arriba y veía cómo caía, ¿sí? Y entonces está aplicando ese mismo esquema de acción que tenía para la pelota, se lo está aplicando a la bolsita, ¿sí? Está tratando de asimilarla. ¿Será la bolsita como una pelota? ¿Sí? La segunda niña está aplicando otro esquema de acción que tiene que ver con sus conocimientos de lo que es un sombrero, ¿sí? Entonces está tratando a la bolsita como si fuera un sombrero. Y el tercer niño está aplicando un esquema de acción que tiene que ver con un zapato, por ejemplo, o una media. Entonces está tratando de asimilar ese nuevo objeto al conocimiento que ya tenía. ¿Será esto una media? ¿Sí? Algo así se están preguntando. Bien, hay un segundo momento en que, o dijimos que hay un momento de desequilibrio. Bueno, la bolsita no es una pelota, no es un sombrero, no es una media, ¿sí? Bueno, y acá aparece esta idea de este objeto nuevo, ¿sí? Que me obliga a mí a cambiar los esquemas y las estructuras mentales que ya tenía. Este segundo momento es la acomodación, es decir, hay un primer momento en que el niño le aplica sus esquemas y sus estructuras al objeto, ¿sí? Y hay un segundo momento en que luego de haber hecho todas estas acciones sobre el objeto, ese objeto obliga al niño a cambiar sus propias estructuras cognitivas. Ese segundo momento es la acomodación. Todo el tiempo, entonces, cuando llegamos a un nuevo conocimiento, es porque ha habido asimilación y acomodación. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Acá tenemos unos niños que están explorando unos cubos. Bien, entonces va a haber un primer momento en que los van a tratar de asimilar, ¿sí? Entonces les damos los cubos a los nenes y vamos a suponer que son nenitos de 6 meses, 8 meses, ¿sí? Van a aplicarle un esquema de algo que ya conocen y, por ejemplo, ellos ya conocen lo que es succionar y lo que es chupar un juguete, ¿sí? Una mamadera, un trapo, ¿sí? Entonces van a agarrar los cubitos y los van a tratar de chupar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma que tienen de conocer, ¿sí? Todos los niños, entonces yo le doy algo nuevo y lo primero que van a hacer es tratar de asimilar, ¿sí? Ese objeto a través de aplicarle estos esquemas de acción ya conocidos. Bien, entonces, ¿qué es la asimilación? Es la incorporación de información de los objetos a la estructura de la inteligencia.
Bien, y luego viene siempre el segundo momento de la acomodación en que la estructura de la inteligencia se modifica, ¿sí? Una vez que ya ellos aprendieron que ese cubito, por ejemplo, no es un chupete, bueno, entonces van a aprender y van a tener que cambiar sus propias estructuras, y van a generar estructuras mejores, ¿sí? Más amplias que las anteriores. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En que la seño, yo les contaba, bueno, que es muy importante la función de los docentes acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los docentes podemos generar algunos modos de que, para que haya experiencias en los que los niños puedan tener esta oportunidad de interactuar con los objetos. Y ahí tenemos una seña, ¿sí?, que está presentándole a los niños distintos formatos de sombrero. Entonces, los niños van a tratar de ir explorando estos sombreros, ¿sí? Y las ideas, seguramente después de esa experiencia, o sea, primero, a ver, ellos ya seguramente tenían una idea de sombrero. Entonces, tal vez le aplican sus ideas de sombrero al objeto y saben cómo colocarlo en la cabeza, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el sombrero tiene estas puntas con cascabeles, luego eso va a hacer que cambie la idea inicial que estaba de sombrero. Entonces, los niños van a pasar como por un momento de desequilibrio cognitivo hasta que encuentren un nuevo equilibrio, ¿sí? Y entonces ahí se produce la acomodación. ¿Bien? Bien, otro ejemplo más, ¿sí? Para que pensemos que, bueno, nosotros conocemos objetos, mucho tiene que ver con el mundo, ¿sí? Los niños y las niñas, ¿sí?, tienen que conocer, un bebé tiene que conocer colores, texturas, animales, medios de transporte. Bueno, piensen todo lo que tenemos como objeto de conocimiento. Nuestro cuerpo también es un objeto de conocimiento. Bien, normalmente uno conoce su propio cuerpo primero, ¿sí? Y cuando se encuentra con una persona que tiene unos genitales diferentes, ¿sí?, se encuentra en un desequilibrio cognitivo. Esto es muy frecuente en el nivel inicial, que los niños tienen esta curiosidad por el cuerpo propio y el cuerpo de los otros, ¿sí? Y están en este desequilibrio cognitivo, están tratando de entender qué es esto de tener unos genitales u otros, y entonces van a tratar de entenderlos, haciendo una asimilación de este nuevo objeto, cuerpo o genitales, ¿sí? Y luego van a tener que acomodar sus propias estructuras, ¿sí? Bien, hasta acá venimos diciendo, ¿sí?, que el sujeto, ¿sí?, va a actuar sobre el objeto. Esto es fundamental para Piaget, ¿sí?, porque dice que entonces nosotros conocemos el mundo ¿cómo? Actuando sobre el mundo, ¿sí? Por eso la idea de acción es muy importante. De esta manera, a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí?, van a ir apareciendo distintos objetos, ¿sí? Acá tenemos, como yo decía recién, una cantidad de objetos del mundo, sobre los barcos, sobre los truenos, sobre las frutas, las flores y los pájaros, bueno, y así podríamos seguir hasta el infinito, ¿bien? Y a lo largo de toda nuestra vida, nosotros vamos a tratar de ir conociendo, ¿sí?, y eso va a obligar a que cambiemos, o a medida que vamos conociendo más, eso va a ir cambiando nuestra propia cognición, nuestra propia inteligencia. ¿Bien? Vamos a retomar un poquito entonces los conceptos que venimos trabajando. La, la idea de inteligencia más amplia, dijimos, ¿sí?, era que todos los seres vivos, los organismos, incluso dice Piaget, tienden o buscan la adaptación. Esa es la idea más general sobre qué es la inteligencia. Bien, luego teníamos una idea más acotada, más chiquita, más específica para esta teoría, ¿sí?, que era que la inteligencia es la tendencia, la búsqueda, ¿sí?, al equilibrio de las estructuras. ¿Ese equilibrio se logra? Sí, se logra. Pero una vez que yo lo logro, ¿ya lo mantengo toda la vida? No. Todo el tiempo en la vida estamos ganando y perdiendo equilibrios, ¿sí? Pasamos por momentos de confusión, ¿sí?, cuando nos enfrentamos a nuevos objetos, ¿bien?
las personas accionan sobre esos objetos, es decir, no son pasivas y reciben los objetos y los guardan en un rinconcito de su mente, sino que los construyen. ¿Cómo los construyen? Aplicándole sus propios esquemas, ¿sí? Tratando de asimilarlos y luego, una vez asimilado, cuando el objeto ya fue conocido, digamos, obliga a un momento de acomodar las propias estructuras. ¿Bien? Nosotros habíamos mencionado recién que había una parte, ¿sí?, de nuestra inteligencia que no cambiaba. Lo que no cambia es lo que vamos a llamar invariantes funcionales. Las invariantes funcionales eran dos: la adaptación y la organización. De la adaptación ya explicamos recién que están estos dos mecanismos, ¿sí?, que son la asimilación y la acomodación. Nos falta hablar un poquito de organización. ¿Qué tiene que ver o cómo es esto de la organización? Bueno, nosotros tenemos que decir como segunda característica, ¿sí?, de nuestro sistema cognitivo, es que tiende a la organización de sus elementos. ¿Cómo? En forma de estructuras. Y un poquito más vamos a trabajar esto la semana que viene, ¿sí? Pero ahora lo que quiero que quede claro es que cuando cuando nosotros nacemos, por ejemplo, tenemos reflejos, esos reflejos se van coordinando y se van haciendo pequeños esquemas de acción, y luego esos esquemas de acción también se van coordinando y así se van formando estructuras cognitivas más complejas, ¿sí? Esto mismo lo voy a volver a trabajar la semana que viene, pero bueno, quería trabajar la idea de organización, y organización tiene que ver con esto, a ver, todos los aprendizajes van generando cambios, ¿sí? Y esos cambios se tienen que ir organizando. ¿Bien? Bueno, entonces volvemos a nuestro primer esquema, ¿sí? Y a esa pregunta de ¿la inteligencia se hereda o se construye? Bueno, dijimos que una parte se hereda. ¿Qué es lo que se hereda? Es el modo de funcionar. ¿Cómo es esto del modo de funcionar? Bueno, no importa de qué lugar del planeta seas, no importa en qué momento de la vida, siempre vas a buscar adaptarte, ¿sí? Siempre vamos a tener la adaptación y la organización. Bien, vamos ahora a la otra parte, a la parte que se construye. Bueno, nosotros construimos estructuras cognitivas, ¿sí? Y acá vuelvo a la idea que dije al principio, de que la cognición, tal como la entiende Piaget, o esta preocupación por el conocimiento, no es la preocupación por el dato, ni por la información, ni por el contenido solamente, sino que incluye a las estructuras de la mente, ¿sí? Nosotros planteamos algo de estructuras cuando hablamos en psicología cognitiva de la memoria de corto plazo, de la memoria de largo plazo. Bien, bueno, algo así sería la idea de estructuras, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a ver que aquí las estructuras toman algunas características distintas, ¿sí? Pero bueno, vamos a repasar esta idea de que los objetos de la realidad, y ya vimos que los objetos de la realidad pueden ser de los más variados, nos van a plantear a lo largo de la vida problemas, ¿sí? Y nosotros vamos a tratar de comprenderlos, y ese modo de comprenderlos, según Piaget, a medida que pasa, nuestra vida, siempre va a ser de un modo más lógico, es decir, va a ser mejor. Bien, vamos a pensar en un bebé, un niño pequeño, un niño más grande, un adolescente, ¿bien? Y se van a plantear siempre una gran cantidad de cosas, ¿sí? De manera espontánea. Bueno, a ver, ¿cómo es que se puede volar? Las frutas, ¿qué es una fruta? Ay, las aceitunas son frutas. Bueno, yo vi una nuez que se cayó y era un fruto así grandote, y hubo que secarlo y comérselo de adentro. Entonces sería como si del durazno yo me comiera el carozo. La arveja viene en una lata, será una verdura, será una legumbre, ¿sí? Algunos fenómenos físicos también son objetos de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que flota? ¿Cómo puede un barco enorme y pesado flotar en el agua? ¿Por qué flota este y este otro se hundió?
Bueno, a veces nos preguntamos sobre los fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, ¿por qué llueve? ¿Por qué a veces parece que ya va a llover y no llueve al final? ¿Por qué unas veces sí, otras no? Bueno, ¿por qué esta planta se me secó? ¿Por qué? Bueno, todo el tiempo la vida, el contexto nos va ofreciendo, ¿sí?, nuevos interrogantes. ¿Bien? Las personas no se plantean una sola vez en la vida una pregunta. Muchas veces nos la preguntamos cuando éramos chiquitos, nos las volvemos a preguntar más grandes y nos lo volvemos a preguntar. Y cada vez volvemos a acceder a ese conocimiento y lo podemos conocer de manera diferente, ¿sí? A veces yo recuerdo una explicación que me dieron a mí, porque se la estoy tratando de dar a mi hija, y cuando la trato de armar para decirla, yo accedo a esa información, ¿sí?, y me doy cuenta que ahora lo entiendo distinta de cómo la entendí antes, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. Hubo una materia que yo cursé en primer año de la carrera, ¿sí?, y me gustó, la entendí, la aprobé, pasaron 2 años y tenía una amiga que no podía sacar esa materia, que la rendía y la rendía, y no la podía aprobar. Entonces, bueno, un verano yo me puse con ella a tratar de ayudarla, y cuando yo le trataba de explicar las cosas, eran cosas que yo sabía, pero cuando las volvía a tratar de explicar, las entendía de una manera distinta, ¿sí? Bueno, ¿por qué en distintos momentos, ¿sí?, las personas tienen distintos conocimientos sobre un mismo objeto, ¿sí? Por ejemplo, sobre la lluvia. ¿Por qué la entendemos de un modo a los 3 años, de otro modo a los 7, de otro modo a los 12, y el objeto es el mismo, ¿sí? Porque lo que cambian son nuestras estructuras de inteligencia, ¿sí? Lo que tenemos como herramienta mental para la comprensión va cambiando. Y según Piaget, siempre va a cambiar para mejor, se va a ir volviendo cada vez más potente. Bien, hasta acá venimos hablando entonces de estructuras, lo que sí cambia, ¿sí? Habíamos dicho, lo que no cambia, las invariantes funcionales. Lo que sí cambia son las estructuras, ¿sí? ¿Qué son las estructuras entonces? Bueno, son las propiedades organizativas de la inteligencia que se modifican a lo largo del desarrollo por la interacción con los objetos, ¿sí? A ver, vamos a tratar de entender un poquito esta definición. Entonces, nuestra inteligencia en algún modo logra una organización, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí?, que íbamos generando esquemas de acción, ¿sí?, y que esos esquemas se iban organizando, y en un momento esa organización se conforma en una estructura. Y en ese momento, ¿sí?, con esa estructura nos planteamos un montón de cosas, conocemos los objetos, etc. Luego, a medida que vamos viviendo más situaciones de desequilibrio y búsqueda de nuevos equilibrios, va a producirse un cambio y vamos a estar en otra estructura. Entonces, las estructuras cambian. A lo largo de toda la vida, Piaget lo habló hasta la adolescencia, según Piaget, hasta la adolescencia llegaba el desarrollo, ¿sí?, y ahí él deja de hablar, dijimos, no ve mucho qué pasa después. ¿Y por qué cambia? Justamente porque interactuamos con los objetos, ¿sí? Vamos asimilando, vamos acomodando, y entonces nuestras estructuras ya no son las mismas. ¿Bien? Algo que es muy importante es que este desarrollo, según Piaget, iba desde un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, ¿sí? Pero no sería como el primer gráfico que yo les hice para que entiendan la idea de mayor, sino que, según Piaget, el desarrollo es espiralado, ¿sí? Es como si volviéramos a pasar por el mismo punto, ¿sí?, pero no como la calecita que da vuelta en el mismo lugar, sino que va siempre hacia a una comprensión mejor, ¿sí?, hacia un desarrollo más potente de la mente, ¿sí?, pero va
recorriendo y volviendo sobre los mismos objetos, revisando las mismas estructuras y potenciándose hacia otras mejores a medida que pasa el tiempo y tenemos experiencias con los objetos, ¿sí? Si no tuviéramos experiencias con los objetos, entonces no habría esta posibilidad. ¿Sí? Por eso se ha tomado mucho de lo que planteaba Piaget para el nivel inicial, ¿sí? Y se plantea todas estas posibilidades de darle a los niños y niñas opciones de que interactúen con distintos objetos. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Con un objeto como puede ser el chupete. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a interactuar con este objeto y lo va a conocer. Un bebé lo va a conocer. ¿Cómo lo va a conocer? Con los esquemas y con las estructuras que tiene disponibles, ¿sí? Va a chupetearlo, va a morderlo. Hay bebés que lo agarran al revés, ¿sí? Y muerden la manijita. Bien, hay un tiempo en el que tal vez me alejo del objeto, y luego vuelve la niña a pensar sobre el objeto y dice, bueno, a ver este chupete, ¿sí? ¿Cómo será? ¿Por qué flota? Si está en la bañadera. Bien, otra niña un poco más grande podrá decir, bueno, a ver, ¿por qué hay diferencias entre los plásticos? Porque una parte es de goma y la otra es de un plástico duro, ¿sí? Y ya más grande se puede preguntar, por ejemplo, si los chupetes le producen daño en el paladar a los bebés. Entonces fíjense que distintas, ¿sí? Vuelvo para atrás, el mismo objeto en distintos momentos de nuestra vida nos va a ir generando problemas cognitivos y vamos a tener comprensiones distintas. No vamos a volver siempre al estado A en el que chupeteábamos, ¿sí? O en el que chupábamos el objeto, ¿sí? Sino que vamos a tomar o lo vamos a ir asimilando con distintas estructuras. Y a la vez, cada vez que lo asimilo, me obliga a la acomodación de mi mente. ¿Bien? Vamos a dejar acá los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un bebé que está tratando de adaptarse al mundo y ha encontrado un inodoro, ¿sí? Bueno, está ahí con la tapa, ¿sí? Normalmente meten la manito, y bueno, está tratando o está interactuando con el objeto inodoro. Bueno, ¿qué está conociendo este niño? Bueno, ¿cómo lo hará según Piaget? ¿Sí? No es que alguien viene y le dice, bueno, un inodoro es un artefacto hogareño para que usted haga sus necesidades fisiológicas. Bueno, no, de ese modo, dice Piaget, no conocemos. Bueno, ¿cómo sería que conocemos según Piaget? ¿Sí? Y bueno, ¿y qué va a pasar antes y después de la experiencia de este niño con ese objeto? Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? A mí me gusta mucho. Nosotros tenemos acá niños y niñas, ¿sí? A los que les han puesto distintos platos, y en los distintos platos han puesto distintas cosas. Por ejemplo, podría haber un plato con harina, un plato con garbanzos, un plato con tierra, un plato con agua, ¿sí? Y fíjense que se está propiciando ahí que esos niños tengan experiencias con esos objetos. Y acá tenemos que otra vez tratar de entender, bueno, qué están conociendo los niños, cómo lo van a hacer y qué va a pasar con el sistema cognitivo luego de esta experiencia. Este es otro ejemplo más, ¿sí? Tenemos que tratar de entender, bueno, si hay un momento de pérdida del equilibrio cognitivo, ¿sí? ¿Cómo lo entendería Piaget de esa pérdida del equilibrio? Bien, ¿y qué es lo que se está tratando de aprender? Bien, y luego tenemos 10 verdadero o falso para chequear un poquito que hayamos comprendido bien la teoría. Por último, tenemos la bibliografía correspondiente a esta clase. Yo les había contado que hicimos un pequeño cambio y que sacamos uno de los textos, que es el texto de Papalia, y han quedado estos tres: el texto de Álvarez Martínez, el de Calvet y el de Rosas y Sebastián. ¿Sí? Bueno, yo voy a ir cerrando esta clase por acá y les voy a dejar estos verdaderos falsos y estas ideas para que ustedes traten de ver qué se ha entendido. Hay algunas cuestiones que son un poco difíciles de entender de esta teoría, así que vamos a trabajar bastante, y los espero y las espero el viernes a las 12 en el espacio de intercambios. Cuídense mucho.